Buenas a mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. Acompáñenme. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la estrategia de comprensión lectora PNI, que significa positivo, negativo e interesante. Una maravillosa estrategia que te permitirá poder hacer un análisis concreto y poder tomar decisiones acertadas a lo largo de toda tu vida. Quiero comenzar con este pensamiento hermosísimo del gran creador, ¿verdad? De muchas estrategias importantes como lo es el gran Edward de Bono. Dice así: muchas personas son muy inteligentes pensadores. Muchas personas son muy inteligentes pensadores pobres. Muchas personas de inteligencia media son pensadores calificados. El rendimiento de un automóvil es independiente de la forma en la que el coche es conducido. El gran Edward de Bono. ¿Qué es el PNI? Acompáñame. Veamos qué es el PNI. Recordemos que el PNI es una estrategia maravillosa que nos permite facilitar el análisis de las ideas relevantes, es decir, poder analizar esas ideas más importantes al momento de hacer un texto, ¿verdad? Sobre un determinado tema o texto, planteándola según cómo la consideremos. Es decir, positivas serían los aspectos favorables, negativas serían los aspectos desfavorables e interesante que serían los aspectos que generan curiosidad o que generan de alguna forma un aspecto de innovación en el texto, en el tema, ¿no? Entonces, para finiquitar o para concluir esta primera parte, es importante que entendamos entonces que el PNI es una estrategia que nos ayuda o que le va a permitir al estudiante poder destacar aquellas ideas o poder analizar aquellas ideas importantes sobre cualquier determinado tema. Recordemos que el PNI lo podemos aplicar no solamente en cualquier tema o lectura, sino también en cualquier decisión de nuestra vida a lo largo del día, de los meses, de los años, en los proyectos de vida que queramos elaborar, ¿verdad? Sea estudiar una carrera, comprar algo que necesitemos, para todas las decisiones importantes que yo voy a tomar en la vida, yo puedo aplicar el PNI. Y dependiendo de los aspectos positivos que tenga, entonces esa decisión sería acertada. Si tiene más aspectos, digamos, desfavorables, entonces definitivamente esa decisión no sería muy acertada, por lo tanto, no debería tomarla. Entonces, fíjense que nos va a ayudar también en la toma de decisiones. Qué importante es esta estrategia, por eso tenemos que aplicarla con mucho cuidado. ¿Qué significan sus siglas, verdad? P significa positivo. Recordemos que son aquellos positivos de una idea, razones por las cuales también se definen como las razones por las cuales le gusta, ¿ok? La N serían los aspectos negativos, ¿no? De una idea, las razones por las cuales no le gusta, en otras palabras, ¿no? Y la I serían aquellos aspectos definitivamente interesantes o que tú consideres interesante en una idea, en lugar de decir que lo que nos gusta una idea o por el contrario que nos desagrada, es muy útil emplear la técnica PNI. Es cierto, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Por qué no aplicamos una técnica o una estrategia que me permite tomar una decisión acertada, ¿verdad? Allí tenemos el PNI. Dice, al hacerlo, enumeramos primero, escuchen bien, al aplicar la técnica, enumeramos primero los aspectos positivos, después los aspectos negativos y finalmente aquellos aspectos que consideremos interesantes. De allí la importancia que respetemos cada uno de estos pasos. ¿Cómo podemos aplicar el PNI en clases? Lo podemos aplicar, ¿verdad? En cualquier hecho histórico
llámese generalmente en el curso de historia, ¿verdad? De ciencias sociales, ¿verdad? Que se dan, que narran, digamos, hechos geográficos e históricos. Allí podemos aplicar también el PNI. Allí vemos, por ejemplo, una imagen de la proclamación de la independencia por parte de este gran célebre personaje, ¿no? Y allí también podemos aplicar el PNI, ¿verdad? Para cualquier situación o hecho importante como la proclamación de la independencia, podemos aplicar también el PNI. Sobre la biografía de cualquier personaje, ¿verdad? ¿Qué aspectos positivos tiene ese personaje, ¿verdad? Y coloqué la imagen del gran Arguedas, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos negativos que quizá pudo haber tenido a lo largo de su vida? Y finalmente aquellos aspectos que lo hacen interesante como escritor, como autor, ¿no? Fíjense que también lo podemos aplicar en la biografía de cualquier personaje. No hay límites para aplicar el PNI. También lo podemos aplicar al escuchar un documental, ¿verdad? De repente yo le digo, chicos, vamos a ver un documental de National Geographic Channel sobre cualquier tema y ustedes van a aplicar el PNI, o sea, qué aspectos positivos consideraron en el documental, qué aspectos negativos ustedes pudieron ver y qué aspectos interesantes e innovadores pudieron encontrar en ese documental. También cuando vamos a ver una película, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos un análisis y dice, bueno, a mí me pareció bueno esto, aquello, pero lo que no me pareció bien fue esto. Entonces, ahí están aplicando de manera inconsciente el PNI, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una lectura, ¿verdad? También aplicamos el PNI, ¿verdad? Y podemos extraer aquellos aspectos positivos de la lectura, aquellos que nos traen una ventaja, ¿no? Que nos gustaron de repente. Estos fueron los aspectos que más me gustaron, por los cuales lo considero positivo. Estos fueron los aspectos que no me gustaron, por los cuales no considero positivo. Y estos aspectos me parecieron interesantes en la lectura. Y de cualquier tema nuevo o actual. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema que está en boga actual, en la actualidad, como por ejemplo el- la pandemia que está azotando al mundo y que ha generado miles de millones de muertes en el planeta, como lo es el coronavirus. Pudiera ser un análisis perfecto, ¿verdad? ¿Qué aspectos positivos? Aunque de repente digamos, bueno, profe, pero es que el coronavirus, ¿qué aspectos positivos puede tener? Sí tiene aspectos positivos, porque el coronavirus ha ayudado a muchas familias a unirse y a compartir momentos que jamás podían hacerlo porque se la mantenían todo el tiempo en el trabajo. Entonces ese es un aspecto positivo, positivo. Ha permitido de alguna u otra forma que la familia esté mucho más unida, pueda compartir mucho más tiempo, nos ha hecho reflexionar sobre el valor de la vida. Entonces ahí tenemos aspectos positivos, aunque no lo crean, todos los aspectos tienen elementos positivos. ¿Cómo podemos realizar esta estrategia? Por supuesto, aplicando cada uno de los pasos, respetando cada uno de los pasos. Veamos cuáles son esos pasos. El primero, por ejemplo, es dibujar una tabla con tres columnas que tenga los elementos o las palabras positivos, negativos e interesantes. Este va a ser el primer paso. Diseñar la tabla, ¿ok? Con las tres columnas y en cada columna vamos a colocar aspectos positivos, negativos e interesantes. Luego vamos a hacer una lista, ¿verdad? De aquellos aspectos que consideremos positivos en primer lugar, ¿no? Como tercer paso sería hacer una lista de los aspectos negativos. ¿Qué aspectos no me gustaron de esa lectura? ¿Qué aspectos considero que no me gustaron y por qué no me gustaron? Y finalmente, señalar los aspectos que no son ni positivos ni negativos, simplemente son interesantes, pero que lo considero como que generan curiosidad o simplemente generan, me dan la sensación de que es un elemento innovador, ¿verdad? Dentro de la lectura, por lo tanto lo considero un aspecto interesante. Es muy importante no saltarse cada uno de los aspectos. Hay que cumplir la secuencia de cada uno. No puedo comenzar primero con el cuarto aspecto y después con el último. No, primero cada uno de los pasos son importantes para el cumplimiento de esta maravillosa estrategia. ¿Podría dar un ejemplo? Por supuesto. Vamos a ver algunos ejemplos de esta maravillosa estrategia de mirar PNI. Por ejemplo, ahí tenemos el Facebook, ¿no? Vamos a hacer un PNI sobre el Facebook, pues. ¿Cuáles son los aspectos positivos?
acerca a quienes están lejos, por supuesto, porque nos podemos comunicar a través de plataformas del chat, ¿verdad? Con amigos, familiares, sobre todo en estos tiempos donde hay muchas, la pandemia ha dividido muchas familias, ¿verdad? Y han tenido que de repente, encerrarse y no poder salir, aquellos que viajaron y no pudieron salir a tiempo, entonces eso permite que las familias se puedan acercar por lo menos a través de una videollamada, del chat y estar un poco más tranquilo, ¿verdad? Permite además investigar comportamientos y gustos de los seres humanos, por supuesto que sí, porque ustedes pueden ver los intereses, los gustos de otras personas a través de esta plataforma tan importante, ¿no? Te da facilidad para detalles como fecha de cumpleaños, otro. Esto es muy cierto. Sobre todo yo, que a mí se me olvidan mucho las cosas, suelo ver en la plataforma quiénes de mis amistades, de mis familiares están cumpliendo años y me parece que es muy, yo le llamo siempre mi mejor amigo el Facebook porque no, me ayuda, me facilita, ¿no? A poder ver la fecha de los cumpleaños de mis amigos, a veces se me olvida y bueno, Facebook siempre me está recordando para poder yo felicitarlo, ¿no? Encontrar gente que hace años no contactábamos, incluso por por estar viviendo lejos. Eso es cierto. Yo he encontrado mi mejor amiga de la secundaria, la pude encontrar gracias al Facebook, ¿verdad? No tenía contacto con ella y buscándola por la red social pude encontrarla y actualmente estamos en comunicación. Permite también organizar reencuentros generacionales, entre otros. Entre los aspectos negativos, por supuesto, aleja a quienes están cerca. Parece como paradójico, ¿no? Pero sí es cierto. Porque recuerden que el Facebook genera en algunos casos dependencia y esto hace que la persona estando en su casa se aleje, ¿no? De su familia porque está todo el tiempo con la aplicación, con la plataforma, ¿no? Es vulnerable a la privacidad por la foto y otros archivos que se suben. Totalmente de acuerdo. De hecho, en las políticas del Facebook no se responsabiliza por la foto, ¿no? Ellos no se hacen responsables de las fotos que ustedes publiquen. De hecho, muchas de esas fotos son tomadas por comerciales y ustedes no se dan cuenta, entonces no se respetan los derechos, ¿no? Del autor en el caso de la foto y eso, porque tienen que tener mucho cuidado al momento de subir fotos que sean privadas de ustedes, ¿no? Puedes quedar expuestos en situaciones no deseadas, por lo ya mencionado, es susceptible al acoso, maldades cibernéticas, chismes y otro tipo de trampas. Totalmente de acuerdo. Por el Facebook también se han hecho robos, secuestros y muchas cosas cuando no sabemos usarlo correctamente, ¿no? También se ve el ciberacoso o el ciberacoso, ¿verdad? A las personas a través del Facebook. Entonces hay que tener mucho cuidado. Importante el Facebook es el uso que le demos y no aceptar a cualquier tipo de persona. Por eso es que eso también entra dentro de los aspectos negativos, ¿no? Es sensible a que menores hagan mal uso del mismo o que reciban información no adecuada. Es totalmente cierto. Entre los aspectos interesantes podemos encontrar gentes con intereses afines, ¿verdad? Con gustos e intereses afines. También es una herramienta susceptible a hacer negocios, totalmente de acuerdo. Hay muchas personas que de hecho hacen negocio a través de esta plataforma o esta red social. También unifica grupos por consignas, permite ser usado como herramienta de negocio totalmente gratuita, con costos muy mínimos comparados con otros, ¿no? Veamos otro ejemplo del uso de las técnicas de información y comunicación, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos positivos de estas técnicas de la tecnología de la información y comunicación? Por ejemplo, estas sirven para buscar información totalmente, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la internet, que es una herramienta maravillosa, ¿verdad? También nos sirve para comunicarnos con personas que se encuentren en otro lugar, también para enviar trabajos escolares, ahí tenemos la plataforma Cubicol, ¿verdad? Que es una herramienta maravillosa y que en tiempos de pandemia nos ha facilitado la adquisición de los conocimientos, ¿verdad? También tiene acceso o tienes acceso a la información sabiendo buscar, ¿no? El alumno tiene el papel activo, muy bien, todos los alumnos tienen el acceso a la enseñanza, por supuesto, no hay limitaciones, ¿verdad? Y ya como les dije, ahí tenemos un claro ejemplo de la nueva plataforma que ha implementado en la institución, como lo es Cubicol, y ustedes pueden acceder
a la enseñanza, ¿verdad? A poder entrar en ese campo del conocimiento, adquiriéndolo de manera ilimitada, ¿no? Dentro de los aspectos negativos, no encuentras información de calidad. Muchas veces en la internet hay información basura. Siempre les digo a mis estudiantes, tengan cuidado con la fuente que van a investigar en la internet. No todo lo que parece en internet es. Verifiquen la fuente, quién lo escribió, es muy importante para que podamos tener, digamos, una fuente sólida y confiable de la información que estamos investigando. En las redes sociales también encuentras a personas que te extorsionan e incluso que te pueden llegar a secuestrar. Esto es cierto. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado con las redes sociales. El ciberacoso, como ya lo dije anteriormente en el Facebook, también evidentemente que se da, ¿no? Constantemente. No todo se puede aprender del internet. Es totalmente cierto. ¿Ya? No todo podemos aprenderlo en internet. Busquemos otra fuente, libros que sean accesibles, ¿no? Que sean de fuentes fidedignas, confiables, ¿no? No busquemos todo en la internet. Hay otras fuentes de investigación, ¿no? Que nos van a ayudar, ¿no? Como conferencias, como revistas, publicaciones científicas, todas esas fuentes de alguna u otra forma, bibliotecas, ¿no? Nos van a ayudar a complementar la información. No nos enfoquemos solamente en la internet. Dentro de los aspectos interesantes, por supuesto que puedes aprender diferentes tipos de programas y eso es muy innovador, ¿verdad? Muy interesante porque de hecho hay muchos cursos por internet que te facilitan el conocimiento y aquellos que de repente no sabías, lo estás aprendiendo hoy en día nuevo, ¿no? Sin necesidad de pagar un centavo, ¿no? Por ejemplo, te metes en YouTube y puedes conseguir un sinnúmero de cursos gratuitos. Puedes saber manejar las computadoras, claro, te enseña todo. Hay cursos de todo tipo. Tienes acceso a la enseñanza y aprendizaje, por supuesto. Bueno, finalizado esta estrategia maravillosa, no me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria. Finalizo con mi lema oficial. Los estudios jamás serán una carga para nosotros, sino la hermosa o la oportunidad más hermosa de penetrar en ese maravilloso mundo del saber. Quien les habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao.